dicen, ¿cómo dice esa frase? Quien no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores. Y cuando esta frase de quien no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores, nos vamos a un entorno social en donde evidentemente, Francis, hay toda una situación que debemos hacer un alto en el camino, y ese alto en el camino implica necesariamente todas los temas de atención. Hoy, en Bienestar Emocional, con la doctora Sarita Salgado Torres, vamos a platicar sobre un tema muy importante: la violencia relacional en la adolescencia. A propósito de este 25 de noviembre, que acaba de ocurrir, ¿no? Y en el que pues hay muchos temas, Francis, que comentar. La doctora Sarita Salgado Torres es catedrática por horas en la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios. Tiene su consultorio en Médica Norte Especialidades, por la Avenida Constitución 2141, yo me sé, 312-32-368-98. Y cada semana pues hacemos este ejercicio en voz alta, porque la salud mental es fundamental y el bienestar emocional mucho mejor. Francis, un tema importante hoy por 25N, ¿no? Así es, el tema de hoy es sobre la violencia relacional, así se llama, por motivo pues del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia, ¿no? Contra las mujeres. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, para mí un placer como siempre estar con ustedes dos, como siempre los viernes, compartiendo estas reflexiones y un tanto, ayudando a la población a que tenga más información, a que de alguna manera se aterricen temas que probablemente quedan muy ambiguos y hacerlos más concretos, ¿verdad? Y bueno, con motivo precisamente de este 25 de noviembre, en donde todos estamos familiarizados, que tenemos que proteger a la mujer y que tenemos que de alguna manera sensibilizar a la sociedad para que encuentren estos espacios de difusión y de análisis de lo que está pasando en el comportamiento. Creo que un tema que ha quedado muy en la oscuridad es este tipo de violencia relacional entre chicas. Es decir, que no solamente un hombre puede agredir a una mujer, sino también otra mujer agrede a otra mujer, pero con un fin relacional. Este tipo de agresión relacional no tiene que ver nada con golpes, es un tipo de agresión que se llama invisible. Es indirecta porque finalmente los seres humanos probablemente ni se dan cuenta que está sucediendo y las figuras de autoridad pasan desapercibido a este tipo de situaciones. Entonces se considera que es un bullying entre mujeres en donde se usa el vínculo como herramienta para agredir, ¿no? Y atenta obviamente la integridad, la dignidad, la autoestima, y puede causar muchas secuelas que son graves, como nos dice la UNICEF, y duraderas. ¿Cómo es esta violencia? Que no es física, claro, pero ¿cómo pudiera ejercerse? ¿Cómo identificarla? Exactamente, una manera de darnos cuenta que está sucediendo es cuando existe manipulación, cuando las chicas entre una y otra se ponen de acuerdo para hacer gestos, miradas hostiles o incluso no invitar que a pijamadas, que a reuniones, excluir, ignorar y aislar a esa persona, a la víctima. Entonces en el recreo, por ejemplo, parecería que no pasa nada porque no hay golpes, pero sí la víctima está sola, ¿no? Hay yendo un poquito, quizás un poquito antes, ¿cómo empieza esa parte? Porque finalmente es un sentido de pertenencia de un grupo, porque finalmente dices tú, se visten igual, se peinan igual, o sea, empieza a ser, estas somos el conglomerado, la fuerza, y tú no estás con nosotros porque no te peinas, no te pintas, no tienes estas cosas, no hablas nuestro léxico. Todo eso se convierte en esa parte, ¿no? Exacto, recordemos que en la adolescencia el principal eslogan que tiene todo adolescente es solo quiero pertenecer. O sea, la pertenencia es muy importante. Entonces un grupo social nos da pues esa sensación de identidad incluso, ¿no? Y de repente cuando se ve excluida esa adolescente pues genera muchísimo dolor emocional que no es visible. Ahora, como figuras de autoridad, digamos, los padres y los profesores, lo
que podemos hacer es escuchar a estas personas de lo que está sucediendo y observar claramente, porque probablemente nosotros no estamos en los chats de los grupos de los chicos, por ejemplo, de la adolescentes, y tendríamos que estar como súper atentos a este tipo de chats, ¿no? Ahí se convierte, ahora fíjate, me sorprende, porque ahora incluso, digamos, el primer ejercicio de prehistoria juvenil, el primer ejercicio que tuvimos de contacto con redes sociales fue el chismógrafo. Y que ahí se revelaban cosas, ¿no? Incluso cosas indiscretas. Ajá. Pero ahora en los chats segregan, ¿no? Hacen stickers, toman fotos que no tienen que tomar y las convierten en stickers o en GIF. O sea, hay una gran diversidad que es más complicado, por eso la importancia de papá y mamá estar presentes, ¿no? No, y lo peor de esto es que entre adolescentes hay, por ejemplo, grupitos, y generalmente hay vínculos que inicialmente fueron muy buenos, entonces la amiga sabe mucha información que posteriormente puede ser manifestada por este tipo de difusiones y puede prestarse a chismes o incluso a bajar la reputación de esta persona, y es ahí donde se da la exclusión. Que en este caso específico, la revelación de revelar datos personales, bueno, ya creo que hay una ley, ¿no? La ley Olimpia, me parece, ¿no? Sí, bueno, esto es precisamente en general, cuando con todo un el hombre contexto, lo hace con una mujer. Pero en el caso de mujer a mujer... No hay como tal, y esto desgraciadamente queda invisible, porque nada más, no pasa nada, son cosas de chicas, están enojadas entre ellas, o probablemente no pasa nada, y todo esto surge porque finalmente a las mujeres no se les da la oportunidad de mostrar el enojo. El enojo está muy reprimido, y desgraciadamente en la sociedad el estar enojada en una niña es no verse buenas, no verse lindas, ¿no? Entonces esto trae como resultado que busquen otra forma de expresión sin quedar expuestas. El bullying relacional es más frecuente en mujeres porque generalmente entre los niños, entre los varoncitos, entre el sexo masculino, es más fácil golpearse, es más fácil agredirse físicamente, y en las niñas no. Y ahí este tipo de violencia relacional se da... Entiendo por la plática que puede ser en menores de edad, ¿no? No adultas. También adultas, claro. Incluso hay estudios que hablan acerca que en los mismos ambientes laborales se puede gestar ese tipo de situaciones. También ese tipo de comportamiento que pudiera, a mí me suena como inmaduro, ¿verdad? Pero sonaría como inmaduro. Perdón. Pero finalmente es una falta de expresión emocional del enojo que está percibiendo una persona. Entonces lo que hace para quedar invisible es generar cómplices, o incluso hay testigos que no hacen nada por no ser después agredidos igual, ¿no? Entonces hay una amenaza encubierta. O por no meterse en problemas, no. Fíjense, les voy a decir algo. Yo he visto violencia de hombre a hombre. Violencia, lo que estamos hablando es violencia relacional. Pero lo que más me ha impresionado en etapas adultas es esa violencia relacional que hay de una violencia de una mujer hacia otra mujer. Ojo, no digo que no tenga importancia lo que hace un hombre hacia una mujer en la cuestión laboral, que es una violencia complicadísima. Pero es tan violento que evidentemente uno dice, bueno, ¿dónde está la sororidad? ¿Dónde está en qué momento desapareció la sororidad? Y un dato muy interesante, que es importante, muchas veces que hay cosas públicas en Colima, somos un referente de violencia relacional que se hace pública, pero que al final del camino hay dos casos específicos. No quiero, porque no tiene caso hacerlo, solamente digo como antecedente que son mujeres que recibieron violencia y que ahora están del lado de quienes las violentaron. Que esa es una situación complicada, porque finalmente se pierde una batalla por mantener la dignidad, doctora. Sí, y bueno, lo complejo de esto en estas etapas, específicamente en la adolescencia, es que puede generar ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos, es decir, dolores, dejan de ir a la escuela, bajan el rendimiento, entonces dejan de disfrutar, de tener una buena calidad de vida, y todo porque finalmente pasa desapercibido. No tienen que normalizarse ese tipo de violencia. No tienes que claudicar. No. Si claudicas, ¿qué pasa, doctora? Se perpetúa. O sea, finalmente, si el agresor
continúa teniendo ese tipo de respuestas sociales como ser el líder, ser el más visto, ser el carismático, el divertido, por hacer ese tipo de cosas, esto va a continuar. Ahora, si la víctima normaliza esa parte, doctora, entonces cambia su percepción y entonces toda su vida va a ir marcada a través de esa conducta. Puede ser. Aquí ¿De sumisión? lo complejo es que se forma en esa etapa de la vida, de la adolescencia, se va formando una parte importante de la personalidad, de la identidad. Entonces, si todas las personas me rechazan, es porque no soy grato o no soy grata, perdón. Entonces, ahí es donde tendríamos que influir mucho. Ahora, los profesores, ¿qué se les recomienda a los padres? Evitar decirles, ay, qué dramática. Ay, son solo cosas de chicas, o te lo estás imaginando, evitar minimizarla, hacer bien, así como que un análisis de lo que está sucediendo, hacer visible que existe este tipo de bullying o agresión relacional y actuar con dinámicas de integración, con dinámicas de comunicación asertiva y conociendo qué está pasando en la líder, a pesar de que está difuso, de que no sabemos quién es, pues empezar a encontrar los lazos, ¿no? A ver, si me permiten, vamos a ir a una breve pausa, nos vamos a quedar en redes porque para cerrar la parte no quiero que se vamos a recapitular algunas cosas y regresando a la pausa, ya que estemos en la radio, vamos a cerrar la parte fundamental de esta colaboración Bienestar Emocional con la doctora Sarita Salgado Torres. Vamos a la pausa y regresamos. Es que es sumamente complicado y sí es importante porque ¿qué edades son, doctora? Después de los 10, 9, porque ya empezó a... Generalmente desde la pubertad vemos chicos desde 10, 11 años que ya inician con este tipo, chicas que inician a segregar, que inician a tener este tipo de conductas en donde no incluyen a los otros o a las otras y específicamente generalmente se carga en una persona que observan que tiene más logros en algún área de la, no sé, de la escuela o el aspecto deportivo y entonces empiezan a envidiar, ¿no? Así es. Yo como padre, uno puede identificar lo que ocurre con sus hijos, ¿no? Pero quizás mamá, yo no tengo hijas, pero quizás nos está escuchando alguna mamá. Si una mamá nos está escuchando y está viendo la personalidad de una actitud de su hija, que es la que está ejecutando la violencia relacional, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede contribuir a cambiar? Claro que sí puede. Creo que de entrada solemos hacer como una distinción entre la víctima y el victimario. Y mucho de la atención se torna a la víctima, ¿no? Cómo ayudarle a restablecer esta estima. Pero la victimaria tiene una carga emocional tremenda. Para generar ese odio, tendría que haber tenido una dificultad, una para expresar el enojo, para conocer que lo que está sintiendo es enojo con la compañerita o con la ex amiga, pero hay algo que está ahí. Entonces, si una mamá se da cuenta que está haciendo su hija este tipo de agresiones, que detenerla y ayudarla a hacer reflexionar, evitar castigos, evitar obviamente golpes, evitar devaluaciones, pero sí tiene que hablar con ella para ayudarle a reflexionar de lo que está sucediendo, porque definitivo no es normal, no es adecuado. Así es. Francis. Y la función de los maestros, de los docentes, pues, ¿qué tan importante es cómo detectarlo? Desgraciadamente, si la víctima no habla de lo que está sucediendo, los profesores pasan omisos dichas situaciones. Entonces hay que animar a los chicos, los profesores tendrían que animar a hablar acerca de lo que es el bullying relacional o la violencia o la agresión relacional y empezar a sensibilizar a los chicos para que hablen si está sucediendo este tipo de cosas, las niñas, ¿no? A reserva de que ahorita lo volvamos a repetir, pero surge en este momento de la charla con la doctora Sarita Salgado de Torres, hay un momento propicio, debe ser por la etapa de la adolescencia, de la pubertad, perdón, en donde lo que pasa es que hay una ausencia de información, y esa ausencia de información propicia que, así como si dejamos una comida que se echa a perder, ¿no? Y empieza a descomponerse y empieza... Acá es igual. Si no hay información, si no hay un dato que ayude a transitar sobre el tema, acuérdate que sí hemos platicado y regresamos. Estamos planteando sobre la importancia, en qué momento es importante intervenir para evitar la violencia relacional.
así como hemos platicado de la comunicación asertiva, hay una ausencia de información porque en casa estamos ocupados en otras cosas y nos fijamos en calificaciones. En la escuela se están fijando en la educación, en la formación sobre contenidos, pero ¿dónde está quedando la educación emocional para poder hacer un manejo? Porque finalmente debe haber un manejo del diálogo, debe haber momentos en la semana, en las escuelas, digo, eso, estamos hablando de manera quizá utópica, pero es que estamos ante una realidad que nos está absorbiendo y las redes sociales son las que están generando la ascendencia ideológica de comportamiento, de estilos de vida y todo. ¿En qué momento? Es importante hacerlo en la pubertad, el darle herramientas de diálogo para no segregar, para no hacer esta violencia relacional, doctora. Bueno, recordemos que esta violencia relacional puede suceder desde primeras etapas, o sea, desde preescolar, cuando el niño o la niña le dice no te juntes con fulanita, o si te juntas con fulanita dejas de ser mi amiga, puede ser desde ahí. Y sí se da. Sin embargo, hablamos específicamente de la etapa de la adolescencia como una situación más grave, porque sabemos que en la adolescencia es donde se gesta la personalidad, o se está empezando la identidad, y el hecho de pertenecer a un grupo es muy, pero muy importante. Y en las chicas más. Entonces, este tipo de violencia puede causar muchos daños en las chicas porque pueden dejar de comer, incluso pueden dejar de dormir bien, pueden dejar de tener ganas de hacer cosas que finalmente antes sí hacían, ¿no? Incluso luego no quieren ir a la escuela, ¿no? Si es ahí en el entorno. Y de repente las personas no entenderían qué está pasando si no hacemos un análisis. Ahora sí, toda escuela tiene que tener un aparato psicopedagógico dentro para estar sensibilizando, estar dando tratamiento activo y sobre todo detectando este tipo tan sutil de situaciones. Si bien los padres, los profesores, decíamos, no estamos en los chats, cada vez los chicos están accediendo a dispositivos a más temprana edad y se están relacionando de una manera distinta que muchas veces no estamos entendiendo, ¿no? Y no es buena muchas veces. Bueno, en el cierre de que estamos hablando de esta colaboración de bienestar, esta sección de bienestar emocional con la doctora Sarita Salgado Torres, nos quedamos con una buena tarea como padres, no buscar identificar a nuestros hijos de qué lado está, ¿no? Y si está en un lado intermedio, qué bueno, pero hay que seguir manteniendo a raya y socializar esa parte de la importancia de no segregar del comportamiento. Esa es una, ¿no? ¿Qué otras nos quedamos para reflexionar? Identificar, como bien dice, si es testigo, si es víctima, si es victimario o incluso si está siendo liderado, o sea, está siendo gestionado para porque hay unos que asusan, ¿verdad? Hay unos que asusan, claro. O sea, que si bien no instrumentan esa parte, asusan a sus compañeros para hacer las cosas. Exacto, están siendo de alguna manera partes cómplices de este tipo de violencia. Ese es uno, identificar qué está pasando. Dos, actuar. Esto no es normal porque ya nos está dejando efectos colaterales muy graves. Digo, he tenido en la consulta casos en donde hay depresiones severas que todos están gestándose por ese tipo de violencia relacional con las niñas. Entonces, evitar ese tipo de situaciones, incluyendo a los chicos, ayudándoles con dinámicas de integración y ayudando a darse cuenta de esta parte de la empatía o teoría de la mente, que todos finalmente somos o fuimos estudiantes y sentimos, ¿no? Cuando estamos dentro de un grupo, el sentido de pertenencia. Sí, pues ahí está la parte fundamental. Y recordemos que, como siempre, no estamos en el mes específico de hablar de suicidios, pero la depresión, escenarios de depresión complicado puede llevar al suicidio. Y evidentemente, mientras más seamos empáticos en evitar ese tipo de situaciones, vamos a contribuir a una buena salud mental. Claro que sí, como siempre, hagamos prevención. Prevención. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por esta visita en este viernes 28 ya. Nos resta pues pocas semanas para concluir el 2025 y obviamente que también pues obviamente hay un proceso de reflexionar sobre la importancia de la salud mental que hoy más que nunca se convierte con tantas cosas, con tantos efectos
tanto bombardeo externo que tenemos, pues que cuidar nuestra salud mental pues es fundamental. Muchísimas gracias a la doctora Sarita Salgado Torres. La doctora Sarita Salgado es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios. Su consultorio está en Médica Norte Especialidades, en la zona norte de Colima, por Avenida Constitución 2141, en la colonia Puertas del Sol, 312-32-368-98. Como cada semana, las buenas noticias también son noticia y por supuesto agradecemos el favor de estar siempre pendientes con esta jornada. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, igualmente con todo. Vamos a una pausa y regresamos con la recta final de 92.5 Noticias este viernes.